Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la ley de amnistía en segunda discusión. Propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, será la llave para que sean excarcelados los considerados presos políticos con algunas excepciones. Tenemos reporte. Pese al diálogo, Donald Trump advierte a Irán de cosas malas si no llega a un acuerdo que, según el republicano, se podría lograr en un plazo de 15 días. Esto mientras la Unión Americana refuerza su presencia militar cerca de territorio iraní. Indicios de genocidio en Sudán. Una misión independiente establecida por la ONU determinó que los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido cometieron delitos que cumplen con las características de una matanza para intentar destruir a dos grupos étnicos. En deportes hablamos del anuncio de la FIFA de contribuir con $75 millones a la reconstrucción de la Franja de Gaza. El presidente de este organismo, Gianni Infantino, estuvo presente en Washington, D.C. en el lanzamiento de la denominada Junta de Paz y vuelve a exhibir así su cercanía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo abordamos con nuestro compañero Juan Pupiales. Y en economía hablaremos de la millonaria inversión que Francia y Suecia anunciaron como paquete de ayuda para Ucrania. París prometió 71 millones de euros para ayudar a la reconstrucción del país en guerra desde el 2022, mientras que Estocolmo cifró su ayuda en 1.400 millones de euros para fortalecer así el sistema de defensa de Kiev. Lo revisamos en minutos con Juan Pablo Lucubi. Iniciamos en Venezuela. Por unanimidad, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobó la ley de amnistía en segunda discusión. Propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, será la llave para que sean excarcelados, con algunas excepciones, los considerados presos políticos que fueron puestos tras las rejas entre 1999 y 2025. La ampliación con nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. Aunque esta ley de amnistía fue aprobada por unanimidad del sentir de los diputados de la bancada opositores, que pudo ser una ley más amplia, una mejor ley, pero sin embargo consideran es un gran avance en la reconciliación del país. Se modificó el artículo 7, que fue objeto de discordia en la pasada discusión, y se le incorporó que aquellas personas que se encuentren fuera del país pueden designar un representante legal en territorio venezolano que los represente ante tribunales. Recordemos que este artículo obligaba a los amnistiados estar a derecho, y sin embargo muchos de los opositores se encuentran en el exilio y no regresarían al país, por supuesto por miedo a ser detenidos y porque no confían en el sistema de justicia. También se incorporó un artículo en el que se designa una comisión que va a evaluar los casos que no estén contemplados en esta ley. Pudimos conocer de forma extraoficial, por ejemplo, que se propondría evaluar el caso de los militares, el caso de los involucrados en la operación Gedeón, que no están esos hechos especificados en esta ley de amnistía. Recordemos que esta ley incluye hechos desde 1999 hasta la fecha, como por ejemplo el golpe de Estado del 11 y 12 de abril de 2012, el paro petrolero de ese mismo año, hechos vinculados a las protestas antigubernamentales de 2014, de 2017, 2019, entre otros. Esta ley, una vez fue aprobada, fue enviada al Ejecutivo y entrará en vigencia una vez sea publicada en Gaceta Oficial. Sin embargo, se desconoce en cuánto tiempo podrán estas personas beneficiarse y salir en libertad. Mientras tanto, los familiares de los presos políticos continúan apostados a las afueras de las distintas cárceles, exigiendo liberaciones inmediatas, insistiendo en que no hace falta una ley de amnistía para que estas personas puedan salir de las cárceles. Según la ONG Foro Penal Venezolano, todavía en el país hay más de 600 presos políticos. Y con la aprobación de la ley de amnistía, los familiares de los considerados presos políticos finalizaron una huelga de hambre que cumplió 6 días. Ahora, para hablar sobre los alcances y limitaciones de la ley de amnistía, saludo con mucho gusto a Alfredo Romero, quien es abogado y activista venezolano y director de la ONG Foro Penal. Bienvenido y gracias por la comunicación. Buenas noches y muchas gracias por el contacto. A usted. Pues la ley de amnistía fue aprobada por unanimidad por el Parlamento venezolano. Se trata de una ley criticada no solo por los familiares de los considerados presos políticos, sino también por ONGs y grupos defensores de derechos humanos, como por ejemplo Foro Penal, que usted dirige. ¿Por qué consideran que tiene alcances limitados y que de alguna manera se necesitaba más bien una ley más amplia?
Bueno, primero, no es necesaria la amnistía para liberar a todos los presos políticos en Venezuela, como ya se han excarcelado pues, a más de 450 personas. Y se debe continuar excarcelando y liberando a personas, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, ciertamente esta amnistía o esta ley de amnistía va a beneficiar a algunas personas, pero el gran problema es que es una ley restrictiva y excluye a sectores de presos políticos o perseguidos políticos que unos se mantienen todavía detenidos, por ejemplo el sector militar o personas de los militares como tal, y personas que están fuera del país que no están dentro de esos hechos que la ley de amnistía refiere, que son bastante limitativos. Decían anteriormente ustedes que la ley incorpora situaciones de 1999 hasta 2025, sí, pero excluye dentro de esos años muchos hechos, es decir, en total de esos años realmente, si vemos los hechos incluidos, no suma más de 10 años, es decir, que quedan excluidos una cantidad de situaciones, entre otras operaciones pues, de carácter militar dentro del contexto político que no están allí. Y por otro lado, otro elemento limitativo de la ley es que define o establece delitos, cuáles delitos se incorporan y cuáles no. Y bien sabemos que el problema en Venezuela no es un problema de quién cometió un delito o no. El problema es que el sistema de justicia, digamos, ha venido siendo utilizado como arma de persecución política. Y es el mismo sistema de justicia el que ha imputado o acusado a personas con delitos que nunca han cometido. Y es el mismo sistema de justicia, y ahí viene la otra limitante o restricción o crítica de la ley, quien va a determinar cómo interpreta la ley y quiénes son los beneficiados. Y ese es el gran problema, porque obviamente los mismos jueces fiscales que acusaron y que encarcelaron personas son los mismos jueces fiscales que van a decidir discrecionalmente quiénes van a ser beneficiados o no por esta ley. Alfredo, justamente hablando de quién va a decidir quién sale y quién no, platiquemos acerca de una excepción puntual. Por ejemplo, la amnistía excluye, por ejemplo, a los que el chavismo considera sospechosos de promover acciones armadas contra Venezuela. ¿Por qué este criterio es particularmente problemático? Bueno, hay muchas personas que se han sido señaladas y acusadas de acciones armadas, de golpes de Estado, de rebeliones militares, que no es cierto que hayan sido y que de alguna manera las han imputado por un esquema de propaganda de decir, bueno, sí, somos víctimas de agresiones terroristas, etcétera, y que en definitiva no son responsables de eso. Pero a todo evento, en el caso que hayan sido responsables, precisamente lo que entendemos que la amnistía debe lograr, si se pretende una reconciliación nacional y una reunificación, es amnistiar, digamos, olvidar todos esos hechos para que el país continúe hacia adelante, tanto de un sector como del otro sector. Y precisamente ahí es donde está el problema, que se están excluyendo una serie de personas. Repito, no quiere decir que no se incluya y que no sea un avance. No podemos decir que vamos a rechazar por completo la amnistía, no vamos a decir que la amnistía no representa un beneficio para un grupo de personas que incluso están fuera del país y que pudiesen regresar en caso de que así se les otorgue luego de que se solicite, porque un punto importante también es que la ley automáticamente no va a lograr la libertad de presos políticos ni eliminar causas pendientes de personas que se encuentran, por ejemplo, fuera del país. Hay que solicitarla ante el tribunal luego de que la ley sea publicada, ¿no? Entonces hay todos unos pasos todavía previos. Pero en cualquier caso, a pesar de esos pasos, a pesar de esas condiciones, a pesar de esas restricciones, puede beneficiar o de alguna manera va a beneficiar a personas que de alguna manera han sido perseguidas, se encuentran perseguidas políticas y que de alguna manera no pueden pues ni siquiera venir a Venezuela. ¿Y qué pasará entonces con aquellos en el exilio? Usted hablaba hace un momento de pasos todavía a seguir. ¿Cuál sería el proceso para ellos? Bueno, un buen paso de esta ley es que al menos se permite que las personas que no están presentes en Venezuela puedan, a través de la representación de un abogado, solicitar la amnistía y luego que le otorguen la amnistía, inclusive estando afuera, pueden regresar al país, ¿no? Pero allá hay una serie de factores importantes. Fíjate, todavía el sistema represivo en Venezuela se mantiene intacto. Las mismas personas, los mismos que han reprimido, los mismos que han perseguido están allí. Entonces, por ejemplo, ese sistema represivo no es solo el que encarcela a personas, el que abre procesos contra personas disidentes, sino también el que invalida pasaportes para que las personas no puedan viajar,
pasaportes venezolanos, el que controla la entrada y salida del país desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista pues oficial en términos generales, y de alguna manera si eso continúa pues los impedimentos van a existir, pero al menos pues existe esta, vamos a llamarlo así, la amnistía no es un hecho, no va a lograr inmediatamente, automáticamente la libertad, pero es una oportunidad para que estas personas que han sido perseguidas tengan su libertad. Por ahora la amnistía es una oportunidad, es un camino para lograr eso, y al menos en ese sentido es un gran avance, y por eso es que la recibimos, sí, vamos a llamarlo así, con optimismo, pero no podemos dejar de decir que obviamente es excluyente y restrictiva. Gracias, Alfredo Romero, como siempre, por tomar comunicación en un día en el que finalmente se aprueba la ley de amnistía en Venezuela. Gracias y hasta la próxima. A la orden. Hasta luego. Y en otros temas, el presidente Donald Trump amenaza una vez más a Irán. Señaló que espera que se pueda acordar un pacto nuclear con el gobierno persa en los próximos 10 o 15 días. De lo contrario, dijo que cosas malas podrían suceder. Aquí los detalles. El Medio Oriente está en vilo, mientras Estados Unidos e Irán se reúnen para una segunda ronda de conversaciones en Ginebra esta semana. Si bien la Casa Blanca afirmó que se lograron algunos avances, aún mantienen diferencias de criterio respecto a algunos temas. En su intervención en la reunión inaugural de la Junta de Paz en Washington, el presidente Donald Trump no descartó la posibilidad de tomar medidas militares. Así que ahora puede que tengamos que ir un paso más allá o puede que no. Quizás lleguemos a un acuerdo, lo descubrirán en los próximos 10 días. Trump exige a Irán que elimine su programa nuclear, disuelva sus fuerzas regionales y desmantele sus misiles balísticos, condiciones que es poco probable que Teherán cumpla, mientras Estados Unidos concentra la mayor cantidad de poder aéreo en Medio Oriente desde su invasión a Irak en 2003. En los últimos días, Washington ha enviado aviones de combate F-35 y F-22 a la región, según datos de aplicaciones de rastreo de vuelos. Ello se suma a la Armada, que incluye el portaaviones Abraham Lincoln y 3 buques de guerra con misiles Tomahawk utilizados para atacar 2 instalaciones nucleares de Irán en junio del año pasado. Además, el presidente Donald Trump ha desplegado un segundo grupo de ataque contra portaaviones que incluye 3 destructores y el USS Gerald Ford, el portaaviones más avanzado de la Armada. Otros recursos están en camino, lo que eleva el total a 13 destructores. Washington también ha desplegado defensas aéreas cruciales en la región durante las últimas semanas, incluyendo aviones de guerra electrónica para interferir los sistemas de radar y comunicaciones y drones Reaper. Mientras tanto, Irán y Rusia realizaron ejercicios navales en el Mar de Omán y en el norte del Océano Índico, apenas días después que la Guardia Revolucionaria realizara ensayos militares en el estrecho de Hormuz. Vamos a Sudán. Los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido cometieron delitos que cumplen con las características de un genocidio. Así lo determinó una misión independiente que fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Fue una campaña de destrucción con signos claros de genocidio. Esto afirma la ONU tras la divulgación de un extenso informe que documenta crímenes contra la población civil en Al-Fashir por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar conocido como RSF y en guerra con el ejército sudanés perpetró asesinatos en masa y otras atrocidades en la ciudad al este de Sudán. El conflicto que inició en 2023 en Jartum, la capital, ha causado la muerte de más de 40.000 personas según la ONU, una cifra que grupos humanitarios consideran un subregistro. Basándonos en el patrón, la consolidación, la escala, la naturaleza sismática y el efecto acumulativo de estos crímenes, solo hay una conclusión posible. Es indicativo de un genocidio. Al-Fashir, en Darfur del Norte, cayó en manos de las fuerzas del RSF en octubre de 2025, tras un asedio de 18 meses que antecedió a matanzas masivas. La ONU dice que no llega a esta conclusión a la ligera y que forma parte de un compendio extenso de pruebas, la escala y secuencia de los ataques, que incluyen asesinatos, ejecuciones masivas, violaciones, asedio y muerte por inanición, sumadas a las evidencias sobre los autores en los que declaran la intención de eliminar y destruir las comunidades.
La violencia sexual y de género era generalizada, sistemática y dirigida por motivos étnicos. Las mujeres y las niñas de entre 7 y 70 años fueron víctimas de violaciones masivas y otras formas de violencia sexual y de género, incluidos asesinatos, azotes, palizas, humillaciones, desnudez forzada y acoso sexual, así como el robo de sus pertenencias. Estados Unidos impuso el jueves sanciones a líderes de las milicias de apoyo rápido, a los que acusó de destruir pruebas de asesinatos en masa, enterrando, quemando y eliminando decenas de miles de cadáveres. Vamos con deportes aquí en France 24. Les saludo a Juan Pupiales con mucho gusto para iniciar con la información deportiva, Juan. Bienvenido. ¿Qué tal, Elena? Vamos a iniciar este bloque deportivo con los Juegos de Olímpico de Invierno Milano Cortina 2026 porque una disciplina tuvo hoy su debut. Sí, una bastante emocionante. Además, se trataba del esquimo, el esquí de montaña, que coronó este jueves a su primera campeona y a su primer campeón. Una jornada en la modalidad de sprint en la que Francia y España celebraron medallas. Entre las damas, la suiza Marianne Fatton recibió el primer oro de esta especialidad en la historia del olimpismo. Tiempo de 2 minutos y 59,77 segundos. Plata para la francesa Emilie Harrop, a más de 2 segundos de la representante helvética, y bronce para Ana Alonso de España, quien remontó desde la 5ª posición para meterse en el podio. Entre los hombres no hubo sorpresas y el español Oriol Cardona se quedó con la presea dorada. Marca de 2 minutos y 34 segundos para el que es el doble campeón del mundo. Plata para Nikita Filipov, representante neutral de Rusia. Y bronce para Francia, Thibaut Anselme completó el podio. Para España, ese oro de Oriol Cardona supone su segundo título olímpico de invierno desde que lo hiciera Francisco Hernández Ochoa hace 54 años. Ha pasado bastante tiempo, eso dijo el campeón. Lo he disfrutado mucho a tres puertas de meta, a 3 curvas me he girado un momento para ver qué margen tenía y he visto que tenía el oro casi en el bolsillo y ha sido un momento en el que me he dado cuenta de todo el camino que hay detrás, de todo el esfuerzo, todas las horas, todos los años de entreno que han ido sumando hasta llegar aquí. Y tenemos, Juan, campeón en el patinaje artístico. ¿De quién se trata? Sí, una de las disciplinas que más público mueve. La estadounidense Alyssa Liu se consagró campeona y le dio a su país el primer oro en esta prueba desde que lo hiciera Sarah Hughes en la cita de Salt Lake City en 2002. Victoria a contracorriente para la representante del equipo de las barras y las estrellas, que había terminado en tercer lugar en el programa corto y hoy se quedó con el oro por delante de 2 rivales de Japón. Puntaje de 226,79 para la norteamericana sobre los 224,90 de Kaori Sakamoto y los 219,16 puntos de Ami Nakai. Liu tiene 20 años y en 2022 se retiró para volver la campaña pasada y coronarse campeona mundial. La enhorabuena para ella. Claro que sí, justo yo me perdí esa parte del programa para venir aquí al canal, Juan. No, siempre es muy emocionante y al final terminó viniendo ella desde atrás para imponerse en esta categoría. Finalmente, después de más de 2 décadas para Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a llevar el plano deportivo al plano político para hablar acerca de la participación de la FIFA en la llamada Junta de la Paz creada por Donald Trump. 75 millones de dólares es el fondo que anunció la FIFA para reconstruir las instalaciones de fútbol en Gaza. Gianni Infantino estuvo presente en Washington, D.C. en la primera sesión de la Junta de Paz que lidera a Estados Unidos y que tiene como objetivo monitorear una eventual posguerra en el enclave. A Infantino lo vimos con una gorra de Estados Unidos y recordemos que en diciembre le otorgó a Trump un premio a la paz. Ahora el dirigente dice que quiere contribuir para esta renovación del territorio palestino, un plan que llega un día después de que varias organizaciones lo denunciaran ante la Corte Penal Internacional por presuntamente legitimar la ocupación israelí al permitir, dicen, la competencia de clubes israelíes en asentamientos ocupados. Hoy, Infantino habló de su plan. Esto dijo: Todos tenemos que contribuir a esto. Es por eso que la FIFA quiere contribuir, porque no tenemos solamente que reconstruir escuelas, hospitales o carreteras. También debemos reconstruir a la gente, las emociones, la esperanza y la confianza. De eso se trata el fútbol, mi deporte. Juan, ahora vamos con el deporte rey porque es noche de fútbol en Sudamérica y nos hablarás acerca de la recopa que está en juego. Así es, el Lanús se recibe hasta ahora a Flamengo en este certamen que enfrenta al campeón de la Copa Libertadores contra los campeones de la Copa Suramericana. Resultado en directo:
Estamos llegando al final del primer tiempo en este duelo y en este momento tenemos empate a 0 de manera parcial en este partido que se definirá ya en los próximos 45 minutos. Bueno, y ahora vamos a hablar de la penúltima jornada porque es momento de pasar al mundo del motor y en específico de la emoción de la Fórmula 1. Sí, penúltima jornada de los entrenamientos de Bahrein, a poco más de 2 semanas del regreso de la gran carpa del automovilismo. Jornada de luces y sombras, unas sombras que se asientan cada vez más sobre Aston Martin. Por si fuera poco, la evidente falta de potencia de la escudería británica y las críticas de sus dos pilotos, Lance Stroll y Fernando Alonso. Hoy el monoplaza sufrió una avería cuando el asturiano estuvo a bordo. Su coche se detuvo por completo. Mientras tanto, Mercedes sigue exhibiendo el poderío de sus motores. El australiano Oscar Piastri de McLaren había dominado la jornada hasta que el italiano Kimi Antonelli del equipo Mercedes se quedó con el mejor registro con 1 minuto 32 segundos y 803 milésimas, tercer mejor tiempo para el neerlandés Max Verstappen. Y una de las sorpresas del día estuvo a cargo del argentino Franco Colapinto, que terminó sexto en la sesión. Te agradezco mucho por la información deportiva, Juan Pupiales. Como siempre, un placer. Gracias. Y ahora es tiempo de economía en France 24. Y Juan Pablo Lucumilla está con nosotros aquí en los estudios. Bienvenido, Juan. Listos para hablar de números, así es. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Colombia porque el gobierno de Gustavo Petro finalmente reafirmó hoy desde la Plaza Bolívar que mantiene el aumento al salario mínimo. Elena, salario mínimo que el presidente izquierdista ha decidido llamar como salario vital, y hoy hizo toda una explicación de esta palabra con base a la constitución de ese país, de Colombia. Cuando el mandatario dio su discurso en la Plaza de Bolívar en la capital, Bogotá, ya habían cerrado las bolsas, salvándose este jueves de las pérdidas. El Colcap, como lo ven ustedes en pantalla, subió 0,8%. Los inversores no tenían en su plan este nuevo decreto del gobierno colombiano que mantiene el aumento del salario mínimo en 23,7%. Aunque hay que decir que no se movió ni un solo dígito la cifra que se había propuesto en diciembre de 2026, disipando así los rumores que había de que incluso iba a elevar mucho más este dígito. Así lo defendió Petro. Esa palabra vital, ¿qué significa a diferencia del mínimo? Porque es salario vital si alcanza para llevar la canasta mínima vital al hogar. Que fue lo malo y lo desgraciado que hicimos para que hayan suspendido un decreto, cumplir la Constitución. Es todo lo que hicimos. ¿Por qué tanta oposición? Porque aquí hay una serie de empresarios que no viven produciendo, sino del Estado. Yo le llamo parásitos, que creen que se aumentan las ganancias si los trabajadores ganan menos. Y no se dan cuenta que si el pueblo trabajador gana menos, compra menos, y entonces venden menos, y entonces ganan menos. Una lógica económica que no tienen en la cabeza. Firmamos y se entrega al Consejo de Estado. Hay más detalles para ampliar esta noticia y para eso escucharemos el informe de nuestra periodista Rosa Pérez Masdeu, que estuvo en el lugar donde Petro dio el discurso. Entre cánticos de ni un peso atrás, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha presentado el nuevo decreto de salario mínimo que mantiene en 2 millones de pesos este salario mínimo vital, incluyendo el subsidio de transporte. Estos son unos $540 estadounidenses. Por lo tanto, el gobierno mantiene este aumento del 23% decretado en el mes de diciembre y que fue suspendido la semana pasada de forma provisional por el Consejo de Estado, que exigió al gobierno que, con base a la ley, justificara por qué la cifra del aumento era del 23%, que lo vinculara con la productividad, con el PIB, con la inflación. Petro ha insistido en que han hecho los cálculos y que así se los han entregado y que lo que han tenido en cuenta es que los trabajadores puedan aportar a sus hogares lo mínimo vital, lo digno para sobrevivir, esta canasta básica para una familia con varios miembros. Estas finalmente discusiones técnicas hay que entenderlas en un contexto electoral más amplio. Aquí no han faltado las críticas al Congreso de la República por haber bloqueado otras
las reformas sociales del presidente Gustavo Petro, y es que estamos a las puertas de unas elecciones legislativas y de una campaña a las elecciones presidenciales aquí en Colombia, y entre los asistentes que hemos encontrado en la Plaza Bolívar de Bogotá, muchos seguidores del proyecto de izquierdas del presidente, muchos trabajadores que perciben el salario mínimo y que con el aumento ya en el mes de enero nos han dicho que han podido pensar en ahorrar por primera vez o que se han podido comprar una bicicleta para ir al trabajo, y consenso también aquí entre los asistentes en que esta suspensión decretada, ¿no?, por el Consejo de Estado, por este alto tribunal administrativo, fue un movimiento político. Sin embargo, ahora la derecha, recordemos que también apoya este aumento salarial que beneficia a 2,4 millones de personas aquí en Colombia. Juanpa, de Colombia pasamos a Argentina porque este jueves se vivió una jornada de huelga general en rechazo a la reforma laboral que promueve el gobierno de Javier Milei. Bastante tensionante. Las tiendas y supermercados cerraron en las principales ciudades, el transporte público escaseó y la basura no se recogió este jueves mientras los trabajadores argentinos realizaban la cuarta huelga general del mandato del presidente Javier Milei. Esta vez para protestar contra las reformas laborales o esa reforma tan polémica. Esos cambios controversiales impulsados por Milei facilitarían la contratación y el despido de trabajadores en un país donde la seguridad laboral ya es difícil de conseguir. También reduciría la indemnización por despido, limitaría el derecho a huelga, aumentaría las horas de trabajo y también restringiría las disposiciones de días festivos. La medida fue aprobada por el Senado la semana pasada y ahora se presentó este jueves ante la Cámara de Diputados. Hay que decir que pese a todo esto, el indicador también, como sucedió en Colombia, el indicador en la Bolsa del Merval de Argentina subió fuertemente hoy un 4,2%. Escuchemos. Hoy somos la mayoría entre los sectores más precarizados de la economía. Con esta ley vamos a estar más precarizadas aún. Somos la mayoría, por ejemplo, entre quienes realizamos las tareas de cuidado, y esta ley busca afectar todas las licencias, por lo tanto nos va a afectar directamente. Somos además quienes somos la mayoría entre las ramas feminizadas de la economía, como la docencia, que quieren convertirla en un servicio esencial y por ende atacar el derecho a huelga. Estamos en contra de la reforma porque la reforma además reinstituye en este país el trabajo de estajo. Porque decir trabajo, salario dinámico es hoy ganás una cosa y el mes que viene ganás todo, y va a depender de si trabajás más. Entonces eso es trabajo los feriados, trabajo los descansos, trabajo todo porque es trabajo de estajo. Eso es lo que van a querer institucionalizar. Y ahora hablamos de Europa porque Suecia aprobó un paquete de ayuda, un nuevo paquete para Ucrania que es todavía mayor al previamente aprobado por Francia. Sí, mira que Francia anunció un paquete de 71 millones de euros y hay que decir que en el caso de Suecia prometió 1.400 millones de dólares para la defensa aérea y drones. Se trata del tercer paquete más grande de ese país para Ucrania. La ayuda incluye unidades adicionales del sistema móvil de artillería antiaérea, el llamado Tridon MK2, que Suecia anunció a principios de febrero que suministraba para Ucrania. El resto de los fondos se destinarían a grandes cantidades de munición, incluidos proyectiles de artillería de largo alcance. Así fue anunciado. El paquete de apoyo que hemos diseñado también se basa en las necesidades identificadas de Ucrania. Existe una lista llamada PURL, donde Ucrania comunica sus necesidades a Suecia y a los demás países que forman parte del grupo de contacto de defensa de Ucrania. Han solicitado específicamente varios tipos de defensa aérea, capacidades de largo alcance, pero también munición para poder mantener las plataformas y sistemas que han recibido de Suecia y muchos otros países. Y finalizamos con la cifra del día. Los 12,2 millones de euros con los que el Banco Central Europeo multó al banco estadounidense JP Morgan Chase por haber facilitado datos erróneos sobre sus necesidades de capital. En particular, esta es la cifra más elevada en la historia del Banco Central, que señala al prestamista de 2 negligencias graves relacionadas con los llamados activos ponderados por riesgo. Muchísimas gracias, Juan Pablo Lucumí, por la información económica. Con este número cerramos. Como siempre, buena noche. Y gracias a ustedes también por su compañía. Hasta la próxima.